Una cordial bienvenida, y hemos estado ensayando antes de la grabación un canto que se llama Conocer el amor de Cristo, y está basado en Efesios capítulo 3 versículo 15 al 19. Entonces en tu casa, donde tú te encuentres, puedes abrir las escrituras ahí en Efesios 3 del 15 al 19. Es una adaptación de este pasaje, pero es casi literal lo que vamos a cantar, ¿sí? Conocer el amor de Cristo. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo. Oh, del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo. Oh. Gracias por tu amor, Señor, que habites en nuestros corazones por la fe. Gloria a Dios. Sí. Qué hermoso es cantar la Biblia, ¿verdad? Cuando tomamos un pasaje, un salmo y podemos cantarlo, es hermoso, porque el Espíritu Santo usa la música para conectarnos con Dios. ¿Ustedes sabían que Dios es músico?
¿Sí? ¿Sabían? Porque su palabra es inspirada por el Espíritu. Y en la Biblia encontramos muchos himnos, muchos cantos. Por ejemplo, Isaías capítulo 12 es un salmo, es un himno. Allá en el libro del Éxodo capítulo 15, cuando salen del pueblo de Egipto, el Señor los libera a Israel de Egipto, y entonces salió Miriam con pandero, ¿se acuerdan? Y todo Éxodo capítulo 15 es un canto que compuso Dios. Él es músico. Increíble, ¿verdad? En Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, también en la Biblia encontramos cantos de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos los ángeles y querubines están cantándole a Dios. Isaías capítulo 6 es otro canto de serafines. Santo, santo, santo Jehová, Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, ¿se acuerdan? Entonces la única profesión, esto pienso yo, ¿verdad? La única profesión que va a perdurar allá en el cielo no van a ser los abogados. Gracias por participar. Si tú eres abogado, disfruta tu carrera. Los ingenieros, tampoco. Gracias por participar. Los doctores, aquí tenemos al doctor Roberto. Gracias, Doc, por todo lo que hiciste como doctor, pero no vamos a necesitar doctores allá en el cielo. Entonces, la única oficio, profesión que va a permanecer arriba es la música, porque vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración antes de nuestro estudio. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de abrir tu santa palabra. Te amamos, te bendecimos. Estamos estudiando el tema de la Trinidad de Dios. Te pedimos que tú nos muestres, nos reveles, Señor, a través de tu palabra, Señor, las verdades bíblicas más profundas, más preciosas acerca de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, somos tus siervos, somos tus hijos, estamos gozosos de abrir las Escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy, la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. La clase pasada estuvimos estudiando la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Vimos el nombre Elohim, que es uno de los nombres que se emplea para Dios. Elohim es una palabra que describe la unidad de Dios, pero al mismo tiempo permite la pluralidad en la singularidad de Dios. También estudiamos diversos pasajes en el Antiguo Testamento en donde demostramos que hay un solo Dios, como en Deuteronomio 6, versículo 4, ¿sí? Oye Jehová, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Pero también estudiamos que dentro de esta unidad aparecen pasajes donde hay otras personas que también son Dios. Por ejemplo, el ángel de Jehová. Cuando estudiamos la aparición del ángel de Jehová, es en realidad una cristofanía, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, maravilloso, al cual se le llama también Jehová y se le llama Dios. También aparece la persona del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como Dios. Todo esto lo analizamos la semana pasada, ahí está la grabación si tú quieres repasarlo. Ahora vamos a estudiar las evidencias de la Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento, donde esta doctrina parece mucho más explícita y contundente. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva, hermanos. Entonces, lo que la nación de Israel aprendió en el Antiguo Testamento es una revelación, ¿sí?, de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos más progresión de revelación. La revelación es progresiva. Dios se va revelando mucho más explícitamente, mucho más profundamente a lo largo de la Biblia. Esto significa que lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento se expresa con mucha mayor claridad y mucha más profundidad y luz en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos enseña que existe un solo Dios, igual que lo que vimos en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, por favor. Marcos 12, versículos 28 al 30. En este pasaje se le acercan unos escribas al Señor Jesucristo. Y dice así, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien,
le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús está afirmando la unidad de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento. Está citando Deuteronomio 6, versículo 4. Y después continúa en Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les voy a dar otros versículos, apúntenlos. Juan 17, versículo 3, el Señor Jesús define claramente lo que es la vida eterna. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero, uno, no hay más dioses, ¿sí? El politeísmo es equivocado, es una falsa doctrina. El Dios todopoderoso es uno. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesucristo se está igualando con Dios, porque él dice: esta es la vida eterna, en esto consiste, que te conozcan a ti, Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero eres tú, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer al Padre es conocer al Hijo, conocer al Hijo es conocer al Padre. Otro versículo interesante es Romanos 3, versículo 30. Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí el apóstol Pablo nos reitera una vez más que Dios es uno. Dios es uno. Otros pasajes que afirman la unidad de Dios: 1 Corintios 8, versículo 4 al 6, búsquenlo, lo vamos a leer juntos. 1 Corintios 8, del 4 al 6, el apóstol Pablo está escribiendo este pasaje y dice así, 1 Corintios 8, 4 al 6, léanlo conmigo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué son los ídolos, hermanos? Nada, son como nada. Y que no hay más que, ¿cuántos? Un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, un solo Dios. Versículo 5: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Los ídolos son nada en el mundo, son falsos dioses. Para nosotros solamente hay un Dios. Noten, la palabra Dios es la palabra Theos, con TH, apúntenla, Theos. Y esta palabra Dios, utilizada en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las ocasiones se refiere al Padre, como lo estamos viendo aquí claramente en el versículo 10. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es? El Padre. Cuando escuchen entonces o lean la palabra Dios en el Nuevo Testamento, la palabra Theos se asocia normalmente con el Padre. Después, en el verso 6, noten, dice: del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿De dónde proviene el universo y la creación de los cielos y la tierra? Del Padre. Él es Dios, el único Dios, Theos, ¿de acuerdo? Pero el versículo no termina allí. Pablo continúa diciendo: y hay un Señor, Jesucristo. La palabra Señor, apúntenla, es la palabra Kurios, con K, en griego, que también se emplea para Dios y se aplica principalmente para el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay un Dios del cual provienen todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué está haciendo Pablo en este pasaje? Nos está diciendo: del Padre, que es Dios, proceden todas las cosas, pero del Hijo, nuestro Señor, también proceden todas las cosas.
Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está igualando al Hijo con el Padre. Si el Padre creó todas las cosas, el Hijo creó todas las cosas, porque son el mismo. Dios es uno, pero son dos personas diferentes las que se revelan aquí en este pasaje. ¿Ya lo vieron? Preciosísimo este pasaje. Otro pasaje que afirma la unidad de Dios, 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a ver muchos versículos en estas clases, hermanos, así que estén muy atentos con su Biblia. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Aquí también aparece el Padre y aparece el Hijo. Vamos a leerlo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2, 5? Porque hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El único mediador entre Dios y los hombres es entonces Jesucristo. No es el pastor, no es el papa, no es ninguna virgen, no es ningún santo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con estos pasajes hemos demostrado que el Nuevo Testamento enseña que Dios es uno, pero dentro de esa unidad hay tres personas. Vamos a continuar. Segundo punto de nuestra lección, vamos a ver ahora pasajes donde se revela que hay más de una persona que aparece como Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Que no acabamos de decir que Dios es uno? Sí, pero en el Nuevo Testamento hay otras personas que se presentan también como Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a Juan capítulo 5, uno de los pasajes más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Juan 5 del 17 en adelante. Y vamos a aprender aquí en Juan 5, 17 en adelante que el Padre se presenta como Dios, la primera persona de la Trinidad, pero también el Hijo se presenta como Dios y además se iguala al Padre. Vamos a escudriñarlo despacio y vamos a irlo comentando. Juan 5, 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Apunten ahí en su Biblia o en su cuaderno, el Padre y el Hijo son iguales en obras, porque así como el Padre ahora trabaja, el Hijo también trabaja. El Padre y el Hijo son iguales en obras. Amén. Lo que el Padre hace, lo hace el Hijo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A Dios. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a Jesús y por qué querían matarlo? Porque lo que consideraban un blasfemo, porque Jesús decía que Él era el Hijo de Dios y mencionaba a su Padre frecuentemente. Entonces, si Jesús era hijo de Dios, eso significaba en la mente de un fariseo, de un escriba del siglo I, que tenía la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios. Si un niño viene esta mañana y nos dice: oiga, pastor, Él es mi papá, y me lleva hasta donde está su papá, entonces yo debo considerar y debo saber que ese niño tiene la misma naturaleza que su papá. Aunque son dos personas diferentes, los dos son seres humanos. Los dos tienen cromosomas muy semejantes. Los dos tienen características de ser humanos. Su naturaleza es la misma, aunque son dos personas diferentes. ¿Me explico? De esta manera, cuando Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios, y por eso lo odiaban. Versículo 19, síganme con atención. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Aquí confirmamos una vez más que el Hijo y el Padre son iguales en obras. Otra vez, lo está reiterando. Todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. El Padre y el Hijo son iguales en obras, una vez más. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí se nos enseña en el versículo 21 que el Padre y el Hijo son iguales en poder de resurrección y en dar vida. ¿Quién puede resucitar un muerto? El Padre, claro, pero también el Hijo. ¿Por qué? Versículo 21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Entonces el Padre y el Hijo son iguales en poder de resurrección y en vida. ¿Sí me siguen? Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre y el Hijo son iguales en juicio. Apúntalo. El Padre no juzga a nadie, aunque es el juez del universo, pero todo el juicio se lo ha entregado al Hijo. El Padre y el Hijo son iguales en juicio y en justicia. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre y el Hijo son iguales en honra. Yo no puedo honrar al Padre si no honro al Hijo. Y no puedo honrar al Hijo si no honro al Padre. Ambos son iguales en honra. Ambos merecen toda nuestra adoración. De manera que estamos intentando demostrar, para que no se me pierdan, que en el Nuevo Testamento se nos revela que hay más de una persona que se revela como Dios. No solo Dios el Padre se revela como Dios, sino que aquí en Juan 5 se revela también al Hijo, igual al Padre en resurrección, en obras, en poder, en juicio, en justicia y en honra. El Hijo es igual al Padre en todas estas cosas. Maravilloso. Vamos ahora a Juan capítulo 10, dale la vuelta a la página. Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Una declaración ya completamente clara de parte del Señor Jesucristo. Dice así: yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. ¿Cómo van a ser uno si el Hijo es una persona, el Padre es otra persona? Yo y el Padre, 1 más 1 siempre me da 2, hermanos. Pero la cuenta de Jesús es diferente. Yo y el Padre somos 2 personas distintas, pero no somos 2. Somos uno. Demostramos aquí la unidad de Dios una vez más. Versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú, siendo un hombre, te haces Dios. Los mismos fariseos y los judíos reconocían que Jesús se igualaba al Padre en todos sus atributos y prerrogativas, que Jesús era Dios, pero para ellos era una blasfemia. Muy bien, vamos a la tercera parte de nuestra clase. Hemos demostrado que Dios es uno y que el Espíritu Santo es Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Número 1, el Padre es Dios. Ya les expliqué que la palabra Dios es la palabra teos en griego, que casi siempre se usa en el Nuevo Testamento para referirse al Padre, la primera persona de la Trinidad. No hay duda
en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento de que el Padre es Dios. Vamos a ver algunos. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, versículo 27. Son palabras del Señor Jesucristo y nos habla a todos nosotros. ¿Están listos para escuchar su voz? Amén. ¿Qué nos dice Jesús? Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Teos, el Padre, Dios, el Padre. Aquí Jesús nos está mostrando claramente que el Padre es Dios. Que no trabajemos solamente por la comida que perece. Todos tenemos que trabajar por comida, hermanos. Todos tenemos que tener un trabajo y generar el ingreso para nuestras familias y pagar las cuentas y la luz y el agua y el teléfono y las colegiaturas. Eso es obvio. Y el que no trabaja, que no coma. Pero el Señor Jesús nos está hablando de otro trabajo más elevado que el trabajo físico en un negocio, en una empresa, en una escuela. Jesús nos dice, no trabajen solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajemos en el reino de Dios, porque ese es un trabajo más elevado. ¿En qué consiste el trabajo en el reino de Dios? En la oración, en el estudio de la palabra, en el discipulado, en ganar las almas para Cristo, en servirlo de muchas maneras diferentes. Esa es la comida que a vida eterna permanece. Porque todas las cosas que logremos en este mundo material se van a quedar aquí. Se termina nuestra casa, el auto, lo que sea, todo se termina en lo material. Pero la comida que a vida eterna permanece, esa es eterna. Y si ganamos un alma aquí, allá en el cielo, seguramente el Señor nos recompensará por eso. Tal vez tú hayas ganado almas y ni te hayas dado cuenta. Y a través de un estudio, de un pasaje, alguien lo escuchó, alguien le compartió ese estudio, esa grabación, lo que sea, ese mensaje a una jovencita adolescente, a un niño adolescente. Y ese adolescente se entregó a Cristo y tú ni te enteraste. Y cuando llegues al cielo, el Señor te va a decir, mira, tú te ganaste a estos 3. Vengan, miren, tú te los ganaste para Cristo. Yo ni sabía. Y eso es eterno, porque esas almas perduran para siempre. Y al final del versículo 27, la cual, esta comida que a vida eterna permanece, el Hijo del Hombre os dará, porque a Jesús, señaló ¿quién? Dios, el Padre. El Padre es Dios. Otro pasaje, Romanos capítulo 15. Romanos 15, muchos textos estamos viendo. Romanos 15, versículo 4 al 6. Romanos 15, 4 al 6. Cuando vemos muchos pasajes de la Biblia, eso quiere decir que estamos estudiando teología. Se llama teología sistemática. Es un tema, en este caso el tema de que el Padre es Dios, y estamos demostrándolo con muchos textos en la Biblia. Romanos 15, del 4 al 6. Despacio, ¿qué dice Pablo? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo la palabra teos y la palabra pater, ¿sí?, se utilizan para describir la deidad del Padre. Dios el Padre. ¿Qué estamos demostrando? Que el Padre es Dios. Y Cristo mismo lo está enseñando aquí a través de Pablo en Romanos 15. Otro pasaje, Efesios 4, del 2 al 6. Efesios 4, del 2 al 6. El apóstol Pablo otra vez dice lo siguiente. Efesios 4, versículo 3, del 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Cuidado con el versículo 6, ¿qué dice? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién está sobre todos y por todos y en todos? Dios, teos, pero teos se usa
en relación al Padre? Dios el Padre. Hermanos, estos y muchos pasajes más en el Nuevo Testamento demuestran que el Padre es Dios. Nosotros tenemos un Padre maravilloso porque Él es Dios, nuestro Padre. Por eso Pablo en un pasaje dice: Abba Padre, Padre querido, Padre amado. Es una expresión como de un pequeñito, un niño viniendo con papá, cuando un niño abraza a papá, ¿sí? Padre querido, papi querido, papi amado. Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, hermanos. ¿No es maravilloso esto? Saber que tu Padre es Dios, eso te da seguridad, te da gozo, te da alegría. ¿Están gozosos por eso? Qué hermoso es nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Padre, nada nos va a faltar, Él va a proveer todo. Nosotros somos como niños pequeñitos, como niños chiquitos, y el Señor nos va guiando de la mano, nos va discipulando, nos va corrigiendo con tanto amor. Dios es nuestro Padre, y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos sus hijos adoptivos. Dile a la persona a tu lado: eres adoptado. No sé si sabías. Ya te di la noticia, eres adoptado, sí, pero eres adoptado por Dios, porque Él nos adoptó en Cristo. Y Él es quien nos abraza, quien nos provee, nos ama tan profundamente como cantábamos en este canto precioso, conocer el amor de Cristo. Bueno, a través de estos textos hemos demostrado entonces que el Padre es, no hay más. Amén. Ahora, vamos a demostrar que el Hijo es Dios. Ya en los textos que usamos en Juan 5, en Juan 10 ya lo demostramos, pero vamos a dar más pasajes aún. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se declara que Jesús es Dios. Y aquí voy a abrir un paréntesis, porque esto es muy importante. Porque si logramos demostrar esta verdad a la luz de la inspirada e inerrante palabra de Dios, entonces esto nos va a diferenciar a los cristianos bíblicos de muchas sectas que niegan la deidad de Cristo. Cuando nosotros venimos con los testigos de Jehová y les decimos: es que el Padre es Dios, nos van a decir: claro, por supuesto, el Padre es Dios, somos hermanos, nosotros también somos cristianos. Pero cuando llegamos a este punto de que el Hijo es Dios, aquí empezamos a tener problemas con nuestros amigos testigos de Jehová y con nuestros amigos mormones. Por ejemplo, la falsa religión de los testigos de Jehová niega la deidad de Cristo. Ellos dicen que Cristo fue un arcángel creado por Dios, que después se hizo un hombre y se convirtió en uno de los más grandes profetas o el más grande profeta. Ellos creen que Jesús es el Salvador, creen que Jesús murió en la cruz, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que Jesús sea Dios. Ahí ya hay problemas. Y alegan que la traducción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento a los idiomas contemporáneos está equivocada. Entonces ellos tradujeron su Biblia, se llama la traducción del Nuevo Mundo. Apúntala. El juez Russell y Rutherford, los fundadores de los Testigos de Jehová, dijeron: no, la Biblia como la tenemos actualmente es un error, está llena de confusiones y de errores. Entonces nosotros vamos a traducir la traducción correcta. Entonces los amigos Testigos de Jehová utilizan la versión de la traducción del Nuevo Mundo, así se llama. Y todos los pasajes donde la Biblia enseña que Jesús es Dios están torcidos, están manipulados, están tergiversados por los traductores de los Testigos de Jehová para confirmar su falsa doctrina de que Jesús no es Dios. Impresionante. Ahora, ¿están los manuscritos de la Biblia que nosotros utilizamos equivocados, hermanos? Esto ya lo vimos en las clases de bibliología. La Biblia que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento proviene del Textus Receptus, que eran manuscritos del siglo X y del siglo XI que utilizó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para traducir la Biblia del griego al castellano. Por eso se llama la Biblia Reina Valera, porque Casiodoro de Reina lo tradujo de estos manuscritos antiguos del siglo X y XI, que se llama el Textus Receptus. Ahora hay Biblias como un poquito más asertivas al respecto, y tenemos otros manuscritos que son el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano.
¿sí? Y estos códice sinaítico también, y de estos manuscritos que se descubrieron recientemente, hay otras traducciones un poquito más asertivas de la Biblia, como la traducción de la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción. Pero eso no quiere decir que la Reina Valera esté descalificada. Es bastante asertiva la Reina Valera. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Entonces el asunto de los testigos de Jehová que alegan que la Biblia estaba errada y que tiene errores que hay que corregir, es en realidad un pretexto para poder demostrar su falsa doctrina de que Jesucristo no es Dios. Nuestros amigos del mormonismo, ellos niegan la infalibilidad de la Biblia. Para los líderes del mormonismo, la Biblia no es inerrante y no es infalible. Contiene un montón de errores, según ellos. Y además, ellos niegan también la deidad de Jesucristo. Para ellos, la Biblia no es inspirada, no está completa, tiene errores, tiene equivocaciones y además necesitamos otros libros extras, como el libro de Mormón, la Perla de Gran Precio, que tienen la misma autoridad para ellos que la Biblia. Y desde luego tampoco ellos afirman que Jesucristo es Dios. Entonces, este segundo punto es muy importante, porque si aquí demostramos con las Escrituras que Jesucristo es Dios, entonces tenemos elementos para poder ayudar a nuestros amigos testigos de Jehová y nuestros amigos mormones para salir del engaño en el que se encuentran. ¿Están de acuerdo? Ahora, si no logramos demostrar que Jesucristo es Dios, los que estamos en problemas somos nosotros. ¿Están de acuerdo? Vamos por favor a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Porque Jesús declaró en muchas porciones del Nuevo Testamento que Él mismo era el yo soy. El yo soy, en griego, ego eimi. Yo soy. Y este nombre, yo soy, no sé si recuerdan a quién le corresponde en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama Jehová en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés está en la zarza, Señor, pero dime tu nombre, por favor, para ir yo como el faraón. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dice Dios? Mi nombre es yo soy. Yo soy, el tetragramatón, que significa el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios eterno, ese es el nombre de Dios. Yo soy. Pues ¿saben algo? El Señor Jesucristo se asignó el mismo nombre de Dios en el Antiguo Testamento a su persona, a Él mismo. Marcos 14, versículo 60 en adelante. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Marcos 14, 60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? Están interrogando a Jesús antes de la crucifixión. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Subrayen el verso 62, por favor, que por cierto también está en la versión del Nuevo Mundo. Dice: Jesús le dijo, ego eimi, en griego. En español, yo soy. ¿Qué le está diciendo al sumo sacerdote? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué le condenaron? ¿Cuál fue la blasfemia? ¿Qué dijo Jesús blasfemo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando le preguntan: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Decláranos quién eres. Y Jesús le dice: yo soy. Esa fue la blasfemia. Que Jesús se está asignando a sí mismo el nombre que solo le corresponde a Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Porque Él es Dios. Esta es una demostración clarísima de la deidad de
Cristo. Ahora, les voy a dar muchos pasajes, 7 pasajes específicamente, donde Jesucristo une la expresión yo soy con una metáfora que expresa su relación salvadora para con el mundo. Anoten estos textos, por favor. En Juan 6, versículo 35, Juan 6, 41, Juan 6, 48, Juan 6, 51, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Ahí está la metáfora. Yo soy el pan de vida. El único que nos puede dar alimento espiritual en nuestra condición de muertos espirituales es Dios. Y aquí Jesús usa el título de Dios. Yo soy el que puede darles pan de vida. Yo soy el pan de vida. Amén. ¿Se acuerdan de los panes en el tabernáculo? Los panes de la proposición, que se ponían 12 panes en las mesas que representaban a las tribus de Israel. Esos panes de la proposición apuntaban a Cristo como el que nos alimenta. Número 2, Juan 8:12. Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz del mundo es la luz de salvación, la luz de regeneración, la luz del nuevo nacimiento para el no cristiano. Yo soy la luz del mundo. Si lo seguimos, nunca andaremos en tinieblas. Tercera metáfora, Juan 10, versículo 7 y versículo 9. Yo soy la puerta de las ovejas. La única puerta por la cual podemos ser salvos, alcanzar la vida eterna, es a través de Jesucristo. No hay más puertas. Él es la puerta de las ovejas. Número 4, Juan 10, versículo 11 y versículo 14. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Jesús es el que nos pastorea. Hermano, ¿qué no era Jehová en el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y ahora Jesús dice que Él es el pastor. Hermano, es el mismo. Es el mismo. Jehová y Jesucristo son la misma esencia. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Es la misma esencia, pero son dos personas. Actual vida eterna y resucitarnos de los muertos es Jesús. Ayer estaba con mi papá en el hospital y estábamos así los dos ahí con algunas dolencias. Y le digo, oye, pa, ya cuando venga el Señor nos va a dar cuerpos glorificados. Me dice, sí, amén, amén. El único que va a resucitarnos de la muerte y darnos cuerpos glorificados y vida eterna es el Señor Jesucristo. Número 6, Juan 14:6. Cuando los discípulos, ¿verdad?, lo confrontan y dicen, Señor, ya dinos cuál es el camino al Padre. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y número 7, Juan 15, versículo 1 y versículo 5, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús está usando el nombre yo soy, hermanos? Porque Él es Dios. Él es Dios. En Apocalipsis adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si el Hijo no fuera Dios, ¿por qué acepta esa adoración? ¿Por qué cuando Tomás vino con su incredulidad y metió su dedo en las llagas de Jesús, ¿verdad? Y Tomás se quedó así sorprendido y le dijo, oh, Señor mío y Dios mío, le dice Tomás a Jesús. Si Jesús no fuera Dios, lo hubiera corregido a Tomás. Oye, Tomás, nada más no me digas Dios, por favor, yo no soy Dios. ¿Por qué acepta esa declaración de Tomás Jesucristo en Juan? En el Evangelio de Juan, después de resucitar el Señor Jesucristo, viene Tomás, le dice, Señor mío y Dios mío. Y en Juan 1:1, se lo saben, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A pesar de todas estas evidencias, nuestros amigos mormones y testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús. Pero en sus propias Biblias, que están alteradas, hay muchos pasajes donde la deidad de Cristo está escondida y no lograron torcerla. Y en sus propias Biblias, sobre todo en el caso de los testigos de Jehová, podemos llevarlos a la verdad de que Jesús es Dios. ¿Quieren uno de esos pasajes donde la deidad de Jesús está escondida? ¿Sí? Juan capítulo 13, verso 18 y 19. Vamos a verlo rápidamente.
Juan 13, 18 y 19. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de una profecía del Antiguo Testamento en la cual se afirmaba que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. ¿Quién fue el discípulo traidor? Judas, el Iscariote. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Esa es la profecía del Antiguo Testamento. Desde ahora os lo digo antes que suceda. Les estoy avisando que esa profecía se va a cumplir, que alguien me va a traicionar. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Otra vez el nombre yo soy. ¿Y qué fue lo que pasó? Judas Iscariote traiciona al Señor Jesucristo y el propósito de esa profecía era demostrar que Jesucristo es el yo soy. Las palabras griegas subyacentes a la traducción al español están tomadas de la versión Septuaginta de Isaías 43:10. ¿Qué dice Isaías 43:10? Para que podáis saber y creer y entender que yo soy. Ahí en Isaías 43:10 está hablando Jehová. Y después de todo un pasaje que ustedes pueden leer en su casa, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 43, Jehová dice: todo esto se los revelo para que ustedes sepan y crean y entiendan que yo soy. Jehová está revelando su nombre, yo soy. Y este mismo pasaje es el que usa Jesús. Estas mismas palabras subyacentes de Isaías 43:10 son las mismas que utiliza en Juan 13:19. Todo esto va a suceder para que ustedes crean que yo soy Dios. ¿Le entendieron? Es un pasaje que hay que verlo con detenimiento y que demuestra la deidad de Jesús. ¿Hemos demostrado la deidad de Jesús, hermanos? ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros amigos testigos de Jehová y mormones? Con mucho amor, llevarlos a la doctrina de la deidad de Cristo y de la Trinidad. Nos falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Y vamos a ver algunos pasajes, se nos acaba el tiempo. Mateo 3, versículo 16 y 17. El Nuevo Testamento presenta al Espíritu Santo también como divino. Y hay muchos pasajes que hablan acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 3, 16 y 17. Cuando Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu ¿de quién? De Teos. ¿Quién era Teos? El Padre. Pero aquí no vio al Padre, vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo de Cristo vemos claramente a la Trinidad reunida. Está el Padre hablando desde los cielos: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Imagínense esa voz. Está el Hijo saliendo recién del agua, ¿sí? Está Jesucristo después de ser bautizados. Imagínense su cabello mojado, Juan el Bautista así sorprendido, y de pronto baja el Espíritu Santo en forma corporal como una palomita y se para en el hombro de Jesús. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Hechos capítulo 5, vamos a ver un par de pasajes más para terminar. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 4, es el pasaje de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Muy conocido. Y aquí se nos demuestra también que el Espíritu Santo es Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder.
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios. Pero en el versículo 13 nos dice que mintió al Espíritu Santo. En el versículo siguiente se nos dice que mintió a Dios, ahí en el versículo 4. Conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Último versículo, 2 Corintios 3, versículo 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18. Aquí es muy clara también la deidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, es el mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo que hay un espejo, ¿sí? Nosotros estamos de este lado del espejo. Dios, el Señor, está del otro lado del espejo. Nosotros no podríamos verlo directamente porque nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo. ¿De acuerdo? Pero sí lo podemos ver a través de un espejo. Vemos su imagen. La idea aquí es que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo en el espejo, que es al Señor, a Dios. ¿Y qué significa eso de venir al espejo? ¿Cómo venimos al espejo para ver a Dios? A través del espejo de las Escrituras. Cuando venimos a las Escrituras estamos viniendo al espejo y estamos teniendo experiencias de gloria en gloria cuando obedecemos la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos transforma para que cada vez que venimos al espejo nos parezcamos a la imagen que estamos viendo del otro lado, que es Dios. Por eso Pablo dice en otro pasaje: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es la conclusión de nuestro estudio de esta mañana, hermanos? La conclusión es que la doctrina de la Trinidad es cierta. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres son la misma esencia, pero tienen funciones distintas. Cuando oremos, les voy a dejar de tarea que por unos instantes se concentren en esta doctrina de la Trinidad, y esta doctrina les ayude a adorar a Dios de forma más intensa y más preciosa. Porque si el Padre es digno de adoración, el Hijo también es digno de adoración, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo también es digno de adoración. ¿De acuerdo? El Padre es el que creó, el que planeó el plan de redención. El Hijo es el que aplica el plan de redención en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que imparte el plan de redención en la vida del creyente cuando entra a vivir en la vida de una persona. ¿Podemos adorar al Padre? Claro. ¿Podemos pasar unos minutos adorando al Hijo? Sí. ¿Podemos adorar al Espíritu Santo? Sí. Aunque la función del Espíritu Santo, una de sus funciones principales es llevarnos como creyentes para adorar al Hijo y al Padre. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Después vamos a tener estudios acerca del Espíritu Santo. Y es una persona maravillosa porque es el Parácletos en griego, el consolador, el que nos consuela, el que nos redarguye, el que nos levanta cuando estamos deprimidos, el que sana nuestro corazón y nuestra alma, el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos fortalece, el que nos abraza. Es una persona preciosa, preciosa de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que en tu oración tú podrías tomar una pausa y decirle: precioso Espíritu Santo, gracias por consolarme, gracias por abrazarme, gracias, Señor, por sanar mi alma, gracias por fortalecer mi vida. Yo sé que tú me llevas a la adoración al Hijo, así que, Hijo,
Te adoro, Señor Jesucristo. Me postro ante ti, Señor Jesús. Tú eres digno de adoración. Tú moriste por mí. Gracias, Señor Jesucristo. Quiero besar tus pies. Y gracias también al Padre, que fue el que planeó este plan de redención desde la eternidad pasada, y lo podemos adorar. Él es el creador de todas las cosas, junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Qué preciosa doctrina, ¿verdad? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad sí está en la Biblia. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por esta preciosísima doctrina de la Trinidad, que ha sido tan atacada por muchos siglos. Te damos gracias porque las Escrituras revelan que solo hay un Dios, un solo Dios, pero también se nos revela que ese Dios existe en 3 personas. Levanta tus manos, hermano, y di conmigo: Señor, en este momento te adoro. Tú eres el Padre de las luces, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Bendito seas, Padre celestial. Te adoramos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. También en este instante adoramos al Hijo y te damos gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros en aquella cruz. Tú eres precioso, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el Hijo de Dios. Tú eres el pan de vida. Tú eres la luz del mundo, la puerta de las ovejas. Tú eres el buen pastor. Tú eres la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Gracias, Señor Jesús, por haberme salvado de entre la muerte, Señor. Y gracias también, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Tú eres Dios. Te adoramos y bendecimos tu nombre, porque compartes los mismos atributos de omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, santidad con el Padre y con el Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por ser el Consolador, el Parácletos. Levanta tus manos, dile: gracias por habitar dentro de mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo tuyo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Santifícame, llévame por caminos y sendas de verdad. Te amo y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Amén, hermanos. Entonces podemos tener una...